avisa. Entonces, hoy vamos a hablar de la fibrosis quística. No voy a ahondar en el tema, sino solo les voy a hablar de, pues, unas cosas nuevas, que hay acerca del tratamiento de la enfermedad, que son muy emocionantes y están haciendo unos grandes cambios en estos pacientes. Vamos a ver cómo pronóstico de vida ha aumentado, su expectativa de vida ha aumentado de una forma radical con estos tratamientos. Todavía no van a estar disponibles, creo yo, para nuestra población en un momento próximo, porque son extremadamente caros por el momento. Esperemos que con el tiempo vayan disminuyendo su precio, pero están haciendo un cambio tan radical en los pacientes que ahora en Estados Unidos el año pasado fue el último año en que los pacientes con fibrosis quística fueron considerados para la fundación de Make a Wish, o sea que es, en Guatemala se llama el poder de una ilusión, que se la da a niños con enfermedades terminales. Generalmente, pues no importa cuál sea la enfermedad, si tienen una enfermedad terminal pueden aplicar y les dan un día que es, o un fin de semana o lo que se desea, que sea su actividad deseada y soñada para que la vivan con toda la familia. Yo he participado en algunas y es algo sumamente emocionante, pero estos niños, más emocionante que eso, están saliendo de la necesidad o de pues, las condiciones que los hacían partícipes de estar en esa circunstancia. Entonces, de eso les vamos a platicar. Y rápido, ¿cómo funcionan las mutaciones del CFTR? Pues en esta caricatura miramos en la parte que dice normal, cómo funciona más o menos una proteína CFTR en ustedes y en mí. Esperemos que todos lo tengamos así. Se produce en el material genético, pasa por el aparato de Golgi, se genera la proteína a partir de las instrucciones que vienen del material genético, se transporta a la superficie y se expresa. Lo verde es mi proteína, mi canal, y lo blanco, pues es el canal en sí y que su funcionamiento esté correctamente. Entonces, a través de él, generalmente está pasando el cloro a la superficie, dependiendo, me imagino que ya lo vieron en la clase, de qué órgano sea, en qué dirección se va a mover el cloro y cómo esto por cargas, pues atrae el sodio, y el sodio es como algunos novios eh, que acaban de empezar, que van de arriba para abajo, a donde vaya la novia, va el novio atrás como policía, y entonces el agua sigue al sodio, y de esa forma se fluidifican las secreciones o el ambiente a donde esto pasa. Entonces, eso es en un paciente normal. Las mutaciones, pues, en fibrosis quística se dividen tradicionalmente en los grupos del 1 al 5. Ahora van a encontrar algunas clasificaciones que tienen un grupo 6, un grupo 7, hablan a veces de hasta grupo 8 y 9, pero al final son alteraciones o alguna modificación de los primeros 5 grupos, o se podrían clasificar en los primeros 5 grupos. Entonces, en resumidas cuentas, el grupo uno es el más difícil de tratar, es en donde la alteración genética que los pacientes tienen no producen la proteína, no hay síntesis de esta proteína y entonces no se pueden llevar a la superficie. Han habido algunos estudios hace aproximadamente unos 8 o 10 años, comenzaron a hacer estudios de pues tratar con adenovirus, generar un estímulo para insertar las proteínas en la superficie del epitelio respiratorio, pero no se ha logrado que funcionen de una forma considerable y que generen cambios clínicos considerables. Aún están en fase 1, pero nunca han logrado llegar a fases clínicas porque su éxito se ha visto limitado. Este grupo 1, cuando tienen este tipo de mutaciones, son las que son más difíciles de tratar, porque como no se produce la proteína, vamos a ver cómo los nuevos medicamentos alteran esta función. Lo importante que tienen que saber es que pues, en la fibrosis quística es una enfermedad que uno la aprende desde que está casi que en primero viendo biología y mira cómo es que se transmiten las enfermedades a través de sus características que sean
homocigotas o heterocigotas en un gene y cómo dependiendo de qué tengan puedan ser solo portadores o que presenten algún tipo de enfermedad. Entonces, hay pacientes que tienen una mutación del tipo 1 en un gen y en su gen y en su contraparte, digamos, en su cromosoma complementario, pues tienen algún otro tipo de mutación y esto es lo que les genera la fibrosis quística. Y en estos pacientes se ha visto que algunas de las enfermedades, de los medicamentos que vamos a platicar a continuación funcionan. Entonces, en los que sí tienen ambas presentaciones, sí son de difícil de tratamiento y son en los que todavía se encuentra algún tipo de tratamiento, pero gracias a Dios son la minoría. Y es importante recalcar de que ahorita vamos por más de 2000 mutaciones presentes en el gen FTR y vamos a ver más o menos un poco de sus presentaciones, de cómo es que se presenta. El tipo 2, pues es en el que está la mutación más común, que es la delta F508, y en ella pues se produce la proteína, pero tiene un cambio conformacional que lo que sucede es que no puede esta proteína o no puede llegar a la superficie porque se degrada antes de llegar. Está mal formada. Hay ocasiones en donde la proteína sí logra llegar a la superficie o algunas de las proteínas producidas sí logran llegar a la superficie. em, pero les cuesta mucho mantenerse estables y producir el cambio. Entonces, esto es la alteración más frecuente, se llaman bloqueos en el proceso y es en donde pues la mayoría de la proteína no llega. Siempre es importante saber porque cuando miremos cómo funcionan los medicamentos, van a ver que hay unos que trabajan acá y van a decir, pero si nunca llegó, ¿cómo funcionan? Hay algunas proteínas que sí llegan a la superficie, pero como llegan un poco inestables, no logran producir su función. Las mutaciones tipo 3 se llaman mutaciones de compuerta o bloqueo en la regulación, y en estas las proteínas que se producen llegan a la superficie celular, pero no conducen el cloro. Y algo similar ocurre en las mutaciones, pues tanto 3 como en la 4 y en la 5. Se producen, pero hay alguna alteración en su función, en algunas en mayor grado que otras. En la 3 digamos, no pasa el sodio completamente. En la 4 lo que produce es que no se conduce adecuadamente el sodio. Mejoran un poco la conductancia que en la 3, pero eso es la alteración, que no está recto el canal, como lo pueden ver ahí en la imagen. Y pues en las mutaciones tipo 5 se produce la proteína y llega a la superficie, pero por alguna razón es algo wimpy, es algo debilucha y se degrada rápidamente. La 6 es también una variación más o menos de la 5 y de la 3 y 4. La 7 es una variante de la tipo 1 que también no se producen, pero por otras razones, pero por eso les digo que todas las otras, si ustedes en alguna clase recibieron más de las alteraciones, no son tan importantes que uno las sepa porque al final son alteraciones de las principales 5. Y así es como durante la plática vamos a ir viendo cómo los medicamentos nos afectan a esto y lo que tenemos que saber es que la enfermedad es que tengo una alteración genética que me modifica en el procesamiento o en la conducción de la proteína a la superficie o en la conducción del canal hacia la, el, eh, de un lado de la célula al otro y que me altera la función correcta para poder producir que el sodio persiga al cloro y de esa forma el agua persiga al sodio y de esa forma fluidificar mis secreciones en el ejemplo más fácil que tenemos, que es la, que es el aparato respiratorio. En la piel funciona un poco diferente, pues solo cambia la forma del canal, pero al final viene siendo lo mismo. No jala de regreso el cloro y por eso se vuelve salada mi superficie y cosas así. Pero bueno, entonces, enlenteciendo el descenso en la FEB1 es lo que
perseguimos siempre que estamos buscando dar el tratamiento a las pacientes con fibrosis quística. ¿Por qué? Porque con ello podemos mejorar la sobrevivencia a largo plazo. En los niños, si miramos, este es un ejemplo de cómo se comportaba la FEB1 en los niños tradicionalmente, pues existía o nacen con una función pulmonar relativamente normal, y en los 4 o 5 años, a partir de ahí, en algunos pacientes, dependiendo de la severidad de su mutación, pues pueden comenzar antes, pero a partir de los 4 o 5 años y hasta llegar a los 10 años, iniciaban generalmente un descenso en su función pulmonar, específicamente en esta imagen, en la FEB1, de aproximadamente 6 a 7% anual. Y esto nos llevaba a que los pacientes, eh, pues, fueran decayendo gravemente y su expectativa de vida fuera relativamente corta. Y estamos viendo que en esta imagen disminuye de una forma dramática aproximadamente a los 20 o 30 años de edad. Y ahí es cuando pues generalmente fallecen por alguna infección o alguna complicación respiratoria. ¿Cómo lo tratamos de prevenir tradicionalmente? Pues eso ya lo recibieron ustedes en sus otras clases a través de una dieta especial altamente calórica, porque los niños con fibrosis quística, 80-85% tienen insuficiencia pancreática y no absorben bien los alimentos, y por eso se les da uno de los principales tratamientos es darle pues una dieta altamente calórica para que pues logren absorber un poco de esos nutrientes. ¿Por qué? Porque se ha visto que un niño que gana mejor peso está correlacionado de una forma increíble con su función pulmonar. Entre más hago que mi paciente gane peso, mejor función pulmonar va a lograr mantener, y por eso ese era principalmente el tratamiento: dar las enzimas pancreáticas y mantener una buena terapia respiratoria para prevenir las enfermedades a través de sus nebulizaciones con alfa-dornasa, salbutamol y un tratamiento antibiótico temprano cuando estos pacientes podían estar infectados, y tratar de prevenir la colonización crónica, principalmente con Staphylococcus aureus y con la que modifica el proceso de la enfermedad, que es la pseudomona, que de verdad hace que tengan un descenso radical en sus pruebas de función pulmonar una vez ellos han sido colonizados. Entonces, ese era principalmente el tratamiento que se tenía en los pacientes. Bueno, entonces, lo que tratábamos de hacer, pues, generalmente era enlentecer la ay, Dios, espérenme que aquí me okey. Entonces, lo que teníamos que tratar de hacer era aumentar. Se miraba que cuando a los pacientes les dábamos tratamiento antibiótico, había un aumento, una subida en sus primeras tratamientos antibióticos en la vida, después de que tenían un descenso abrupto, em, se infectaban, se ingresaban al hospital y se les iniciaba un tratamiento antibiótico a ellos. Se miraba que aumentaba un poco su función pulmonar, pero al final la, el- 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 la velocidad de descenso en su función pulmonar se mantenía más o menos igual a la que los pacientes que no eran ingresados. O sea, no se alteraba mucho la historia natural de la enfermedad, y lo que uno quisiera hacer en estos pacientes es generarles con las intervenciones que uno hace como médico, enlentecer este descenso en su función pulmonar, como lo es la línea María, y es lo que pues todos estamos buscando en estas enfermedades crónicas para de esa forma prolongar la vida de los pacientes, ¿verdad? Llegar a aumentar la vida, y es lo que se trataba de hacer y se lograba. Con buenas dietas, muchas veces se lograban que los pacientes sin ninguna otra alteración, buenas dietas, buena terapia respiratoria, tratamiento oportuno antibiótico, y un agresivo tratamiento antibiótico, mucho más que muchas veces los infectólogos les gusta dar, se prolongaba la vida de los pacientes, y habían pacientes que sin tener los medicamentos que vamos a hablar ahora, lograban llegar a su pues cuarta década de la vida, lograban llegar a los 30 y 40 años, que era algo muy, muy, muy emocionante, pero uno decía, puchica, no le estoy haciendo nada más que estarle dando medicamentos como acetaminofén
y ibuprofén para la fiebre, ¿verdad? O sea, no estoy modificando mucho su enfermedad más que con la terapia respiratoria, haciendo ejercicio, manteniendo buenos hábitos alimenticios y buenos hábitos en la vida, pues se lograba prolongar, que eran buenas intervenciones, pues los llevábamos de los 20 años a los 30 y pico, 40 años. Y esto lo mirábamos correlacionado con pues el tratamiento que se da. En esta diapositiva lo que les quiero demostrar es que hay una relación entre la prueba de función de cloros en sudor que se toma y cuáles son las sintomatologías que van a presentar los pacientes. Aquí, generalmente, si miran, un paciente sano está del lado derecho, en donde está menor de 30 milimoles por litro, el resultado en la prueba de sudor, y estos pues tienen las vías aéreas normales, una microbiota normal en el aparato respiratorio, una función pancreática normal, son sanos, ¿verdad? Dependiendo de la mutación que tiene, pueden verse que los pacientes generalmente con las mutaciones tipo 4 y tipo 5, sus pruebas de sudor salen en sus pruebas de sudor salen consideradas limítrofes o no son tan altas como los pacientes que tienen unas mutaciones mucho más severas y entonces pues sus presentaciones son un poco menos clásicas, porque que son ya cuando tienen pruebas de sudor en los 80s, 90s, ¿verdad? Se engrosa un poco la pared pulmonar, tienen infecciones por estafilococo, hay insuficiencia pancreática, infertilidad y pues son presentaciones no tan clásicas, pero ya son pacientes con fibrosis quística y estos son los primeros que se miran y se puede medir más o menos qué tan severa va a ser la enfermedad, o eso es lo que yo quisiera transmitir a través de esta diapositiva, según su prueba de función pulmonar. Entre más alto es el valor de su prueba de función pulmonar, pues vamos a tener presentación en sus pruebas en su prueba de sudor, más presentaciones más severas de la enfermedad o más clásicas de la fibrosis quística se van a tener, como por ejemplo bronquiectasias, infecciones crónicas por pseudomonas aeruginosa, tengan insuficiencia pancreática e infertilidad, y esto generalmente se mira en los pacientes con mutaciones tipo 3 y tipo 4. Entonces, las pruebas, la prueba de sudor, si se realiza correctamente, que no se realiza así en todos lados, puede determinarnos qué tan severo está avanzando la enfermedad y es una forma en la que se ha medido qué tan eficiente o efectivo es el tratamiento que se le da a los pacientes con fibrosis quística. Eh, entonces, hace aproximadamente 10 años vino el descubrimiento de estas drogas a través de una empresa, ahí van a ver la ironía, eh, que es patrocinada o de la que es dueña la Fundación de Fibrosis Quística de Estados Unidos. Y estas drogas lo que hacen es que ayudaban a corregir las proteínas que no subían a la superficie, como lo vimos en la tipo 2 eh, y llevarlas para que tuvieran algún tipo de función, aunque estuvieran alteradas. Y los potenciadores lo que hacían es que aumentaban el movimiento del cloro a través de este canal, que ya lo vimos, que era el verde, hacían que fuera más recto y un poco más efectivo ese canal. Y comenzaron a ver que funcionaban en los modelos celulares. En los modelos celulares miraban que habían algún tipo de tratamiento. Los primeros que lograron desarrollar, pues, o el primer éxito era para las mutaciones tipo 3, que es este que dice IVA acá, porque el tratamiento se llama Ivacaftor. Y entonces era un 8%, es un porcentaje muy bajo de los pacientes, pero bueno, ya era un porcentaje y con ellos las pruebas de sudor podían bajar muchas veces en estos pacientes que tenían mutaciones tipo 3, que vimos que muchas veces son los que esperamos que tengan presentaciones más clásicas de fibrosis quística, pruebas de sudor de los 80s, 90s y 100s y las lograban bajar hasta los 50s y 60 milimoles por litro, llevando una mejoría clínica significativa. Había una mejoría en sus pruebas de función pulmonar entre el 8 y el 10%, pero es algo maravilloso. En un niño ustedes no saben que mejoren eso y en muchos casos hasta les mejoraba la insuficiencia pancreática en los pacientes. Entonces,
podían ganar peso de una mejor forma y el pronóstico de su vida era considerable. Y este Ivacaftor en ese 8% fue una de las cosas que más emocionó a todas las personas con este tratamiento. Pues cuando se inicia este tratamiento, el cambio se observa rápido y eso, pues gracias a eso, tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba este tratamiento en un centro al que pude ir. Y es una cosa increíble. En 7 o 10 días, los niños empiezan con un aumento de su expectoración. La llaman, pues, una etapa en donde los síntomas aumentan, pero el niño se siente feliz porque está sacando toda esa flema y todo ese moco que tiene atorado en las vías respiratorias por tanto tiempo y en 10 a 15 días sus pruebas de función pulmonar aumentan en el FEV1 aproximadamente un 10%. Y lo interesante es que no solo aumenta cuando se inicia el tratamiento, sino la logran mantener a lo largo, pues en los estudios, en este estudio, a lo largo de las 48 semanas que fueron evaluados los niños. Y esto pues emocionó a todo el mundo. ¡Ah, la gran, qué emocionante! Los pacientes están mejorando un montón. La FDA vino y les dijo a los investigadores, miren, con estos sus medicamentos que ahora están ayudando a que los canales transporten de una mejor manera eh, el cloro a través de ellos, necesitamos algo más que no solo sea sus pruebas de función pulmonar y la FEV1 para determinar que están a- habiendo un cambio adecuado y entonces la Asociación de Fibrosis Quística a través de los grants pues pagó para que se desarrollara un cuestionario de calidad de vida en donde un aumento en 2 puntos en el cuestionario ya significa un cambio significativamente clínico y en estos pacientes se miraba que aumentaba por lo menos los puntos en los pacientes, 5 puntos, que era algo completamente increíble. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se sentían con una mayor nivel de actividad, tenían menos exacerbaciones, menos síntomas, sentían que mejoraban su dieta, sentían que mejoraba su calidad de vida, era notoriamente mejor. Y con esto, pues vino y todo el mundo se emocionó, pero nos recordamos que solo es este tratamiento del Ivacaftor, solo sirve para esos pacientes que tienen, que son el 8% de la población con fibrosis quística. Entonces, en un centro que tendrá 100 personas, solo 8 pueden ser tratadas con esto. Es muy emocionante, pero bueno, es algo triste que no se pueda aplicar al resto de la población. Entonces, ahora, ¿qué se hace con el resto? Y lo primero que se quiso abordar, porque es la mutación más frecuente en ese pie que les di mordido, les enseñé anteriormente, vieron que aproximadamente el 40% de las mutaciones tienen, se los voy a poner acá, dos mutaciones con la delta F508, con la deleción del F508. Y entonces se trató de abordar primero a este grupo. Y para esto se dio la primera combinación de medicamentos. Lo que se hizo es que se dio el Ivacaftor, que ya se estaba dando en los otros pacientes, y se agregó, pues, y este lo que nos hacía era ayudar a abrir el canal de cloro que se encontraba en la superficie para que hubiera una mejor conducción del cloro, pero se agregó otro que nos ayudaba a llevar la proteína que por alguna razón se había quedado trabado adentro de la célula a que se expresara en la superficie. Y con esto, pues, uno hubiera dicho, ya se encontró la solución, pero solo hubo una mejora, si miran aquí en esta gráfica, de aproximadamente el 2% en el FEV1 de los pacientes. Entonces, se mantenía ese 2%. Si a ustedes les gusta el béisbol, no fue un home run, como no se ganó el partido, no se ha ganado todavía, no fue un home run como con el Ivacaftor en los pacientes que tenían una mutación tipo 3, pero bueno, se logró un cambio que aumentaba las pruebas de función pulmonar y enlentecían el descenso en las pruebas de función pulmonar a largo plazo. Entonces digo, bueno, por lo menos llevé a algunos pacientes a que tocaran una base, a primera o segunda. Les mejoré un poco la vida, les voy a prolongar la vida. Y entonces el Ivacaftor con el Lumacaftor generaban algún cambio, pero no era algo que
radicalmente cambiara la vida. Se intentó un segundo intento para con estos pacientes que tienen una de las lesión del delta F508 y hubo una mejoría como del 3%. Aquí se mira más grande, pero pues sigue siendo solo aproximadamente de 3 puntos, que también es algo bueno. Ya no lo llevé a primera, ahora sí lo llevé a segunda base. A mi paciente me mejoró un poco, pero no es una mejoría significativa que yo diga, ala, es algo muy emocionante y me cambió la vida. Los pacientes se miraban, que esto es lo que les quería decir ahí, tenían menos tiempo, se disminuía el tiempo a que sufrieran otra exacerbación y había una mejora en su peso a largo plazo cuando lo tomaban. Y entonces uno venía, bueno, ya el medicamento que me ayuda a hacer mi canal más eficiente y a llevar las proteínas que no logro llevar a la superficie, a estimularlas a que lleguen a la superficie, hay una mejoría. No es un cambio radical, si hay un cambio en el índice de masa corporal, pues ni siquiera era de un punto, sino de punto 2, punto 1, los cambios que habían, pero bueno, ahí mejoraban mis pacientes. No los volvía gordos, por lo menos todavía. Ya mi riesgo no era ese y disminuía el riesgo a una siguiente exacerbación. Y entonces ya teníamos el tratamiento para estos pacientes, pero si miramos, solo tenemos el 8% bien cubierto y el 46% de los pacientes medianamente cubiertos. Y este 31% que también se podía cubrir un poco con el medicamento de Ivacaftor, con Lumecaftor, también tenían una mejoría, pero si mirábamos solo aquí, estábamos casi llegando al 80% de la población que se mejoraba, pero no había un tratamiento completamente que les cambiaba la vida, como los pacientes que estaban en este 8%. Entonces, ¿qué hacemos? Se siguieron investigando y se llegó a hacer un tercer intento en donde el Lumecaftor pues lo cambiaron y entonces pusieron Tezacaftor, que también trabajaba como el Uvecaftor con el Ivacaftor. El Ivacaftor me hacía más efectivo mi canal, el Tezacaftor me ayudaba a estimular la llegada de las células a la superficie. Y si miramos en esta imagen que tenemos hasta la izquierda, había una actividad eh, celular en los laboratorios en donde se aumentaba la actividad del canal CFTR en esos pacientes del 8% que habíamos mencionado antes que tenían su mutación tipo 3 del 50%. Había un aumento en la actividad celular del 50%. En los pacientes que tenían una lesión del delta 508 que yo solo les daba Ivacaftor, pues sí había una mejoría, pero aproximadamente del 3 al 5% en la actividad celular, casi nula, marginal. En los pacientes que les daba su potenciador también y su regulador, pues había ya una mejoría más significativa, pero se recuerdan en la actividad celular que iba del 25 al 30%. Pero se recuerdan que esto solo me mejoraba del 2 al 3% en mi FEB1 en los pacientes, aunque me mejoraba mucho o un poco su pronóstico al final de la vida, pero se empezó a experimentar con dos potenciadores. Entonces ahora ya le daba no solo el Tezacaftor, sino, perdón, con dos reguladores, ya le daba el Ivacaftor más unas soluciones que ellos le llamaban BX152 y BX440, que eventualmente se decidieron en una tercera, que fue la BX445, que se llama el Exacaftor, pero si miran la actividad celular en los pacientes con dos mutaciones del delta 508, la actividad en el canal del CFTR llegaba al 70 y en algunas ocasiones hasta el 80%. Y esto de verdad es lo que se consideraría un Grand Slam, porque si miramos en mi PAI, ya con esto tengo esa mejoría en los pacientes inicialmente de mi 8% que trato con el Ivacaftor y ahora con este nuevo tratamiento de 3 drogas, en donde tengo
mi tezacaftor, mi Bacaftor y mi Elexacaftor, pues logro tratar a este 46% de una forma radical que hasta supera la mejoría que tenían estos pacientes con la mutación tipo 3. Logro tratar a estos pacientes que solo tienen una mutación en el delta F508 y alguna otra mutación que puede ser tipo 1, 2, 3, 4, 5. También logro afectar a ellos su pronóstico de vida. Y ahorita vamos a hablar de cómo se afectan a estos que tienen enfermedades de fibrosis quística raras, ¿verdad? Y entonces, entonces a estos pacientes, lo que se hace es que pues no se pueden hacer pruebas clínicas como en los otros. Si miran, son muy pocos. Hay algunas mutaciones, son tan puntuales, aunque ocupan, uno dice, bueno, ya ocupan el 5, el 10, el 15% de los pacientes con estas alteraciones. Adentro de ese 5%, como les dije, son más de 2000 mutaciones, cada una es muy particular. No se lograban juntar una cantidad suficiente de pacientes para hacer pruebas clínicas, pero la FDA permitió que en estos pacientes se lograra ver cómo era la mejoría en el transporte celular, en las pruebas celulares, que es lo que se demuestra en esta información que es in vitro, cómo aumenta la actividad del canal in vitro y permitió que los pacientes que tenían una mejoría de leve a significativa les comenzaran a dar esta droga que se llama Trikafta, que incluye los 3 tratamientos. Y con eso, pues, se logra tratar allá casi toda mi población, a excepción de este 5% que es el que, pues, generalmente me va a tener doble mutación del tipo 1, en donde no produzco mi canal, y esos son los que todavía, es un reto. Y se llegó al siguiente reto con esta nueva modalidad, ahora con mi Trikafta, que es el Lexacaftor, mi Tezacaftor y mi Bacaftor. Mis pacientes tienen una mejoría tan radical, su función pulmonar es increíble, ustedes. Llega a ser casi normal. Pacientes que tienen pruebas de función pulmonar que están en los 60, 55, 65%, a veces las logran llegar hasta el 100% de lo esperado para su edad y a veces superan el esperado para su edad y por eso los pacientes logran dejar sus antibióticos inhalados. Antes, pensar que un medicamento iba a poder erradicar una infección crónica por Pseudomonas aeruginosa es algo que se creía que no era posible hacerlo. Muchas veces se les da tratamiento antibiótico intensivo y se mira que el paciente a veces logra hacer unos 2 o 3 cultivos en donde sale negativo y se dice, bueno, no se volvió crónica su infección. Entonces estuvo infectado con Pseudomonas, se le dio tratamiento intensivo, ya me salió 2 o 3 pruebas de esputo en donde no hay pseudomona, lo puedo declarar libre y que no desarrolló una infección crónica por pseudomona. Pero una vez la desarrollaban, pensar que la eliminaran era algo casi imposible. Y lo que es maravilloso es que dándoles estos medicamentos, los pacientes logran, eh, ya vienen y a pesar de que ya habían sido diagnosticados con infección crónica por pseudomona, ya logran resolverlas, dejan de usarlo, dejan de usar sus nebulizaciones con soluciones hipertónicas, dejan de usar la citromicina, que fue lo que ustedes vieron, algunos hasta dejan de usar su terapia con alfa-ornasa y de realizar la terapia respiratoria, que muchas veces es lo que decimos que mejor los mantiene y les da mejoría en su calidad de vida. Y lo más importante es que en las pruebas de calidad de vida, muchos mejoraban su puntuación hasta 20 puntos, que era el máximo posible en las pruebas. O sea que ellos casi que se consideraban pacientes normales. Son pacientes que ganan peso de una forma increíble, vienen estos pacientes y se vuelven casi niños en donde uno no los mira con complicaciones desde el punto de vista respiratorio y desde el punto de vista de su insuficiencia pancreática y la malabsorción que ellos tenían. Ahora, em, nuevos retos que surgieron de esto. ¿Qué voy a hacer yo con la terapia? Todavía no se sabe.
tengo que recomendar que siga haciendo su terapia respiratoria, no, los pacientes la están dejando, a pesar de que todos los médicos le están diciendo: "No, no la deje", ellos la están dejando de hacer y ahorita están investigando con los pacientes que dejan, si hay algún cambio en el paciente que deja de hacer su terapia y en el que no, pero no se sabe. ¿Qué hacer con el seguimiento del paciente? ¿Le doy tratamiento antibiótico preventivo o no? ¿Cómo me va a presentar? No lo sé. Y el problema, el único problema, gracias a Dios, que se ha visto con estos medicamentos hasta el momento es que en un porcentaje mínimo de ellos, pues aumentan sus pruebas hepáticas, su ALT y su AST, y aumentan y se comienza a ver un poco de daño hepático. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Se deja de dar unos 2 o 3 meses, y se ha visto que a veces se deja de dar 2 o 3 meses, se reinicia el tratamiento, el paciente todavía mantiene una relativa buena función pulmonar, porque lo subí de donde estaba, lo subí a un punto más alto y otra vez continúa con el descenso que tenía previo, pero ya otra vez desde un punto más alto. El problema, pero se reinicia la terapia otra vez después de 2 o 3 meses y que las pruebas de función pulmonar regresaron a la normalidad. Muchas veces los pacientes ya no las vuelven a elevar. Hay ocasiones en donde sí se tiene que tener un tratamiento antibiótico, perdón, un tratamiento intermitente, pero es en la minoría. Y lo que no se sabe ahora tampoco es qué hacer con la dieta de los pacientes, porque antes a ellos se les da una dieta hipercalórica, pero ahora están logrando hacer cosas tan increíbles que con los medicamentos que no sabemos si ya se les va a tener que recomendar que ya coman normal y hasta que disminuyan su ingesta de calorías, algo que antes se les estimulaba a que lo hiciera. ¿A qué es a lo que me lleva todo esto? A que la fibrosis quística está viviendo tal vez uno de sus momentos más emocionantes, em, desde que formalmente ha sido abordada, desde hace aproximadamente 60, 70 años, y entonces tengo a niños que se recuerdan cómo platicamos que me mostraban sus pruebas de función pulmonar, perdón, sus pruebas de sudor, dependiendo de cómo estaba la excreción, qué es lo que iban a demostrar o los síntomas que tenían, en donde yo a través de estos nuevos medicamentos estoy jugando a los niños pues, en este triángulo y a veces los tengo muy severos, pero es increíble cómo puedo llevar a un niño que está en esta situación y lo mejoro. Y les voy a decir algo que pues uno en neumología no piensa, estos niños hasta mejoran sus bronquiectasias, hasta pacientes que tienen un daño pulmonar ya avanzado, las bronquiectasias son daños, digamos, cicatrizales que ocurren en el pulmón, que puede ser por infecciones crónicas, especialmente eso ocurre en los pacientes con fibrosis quística, pero la están logrando revertir muchas veces o disminuir por lo menos la cantidad de bronquiectasias que tienen o la severidad que tienen los pacientes, y eso es algo increíble y muy emocionante. Traté de hacerla corta, creo que me tardé tal vez una media hora, o 35 minutos, un poco más de lo que quería, pero espero que se hayan llevado un mensaje emocionante de la fibrosis quística y cómo es algo que está teniendo tantos cambios últimamente y pues es algo importante. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Sí. No, pero ahora ellos, pues ahorita que tuve la oportunidad de estar con estos pacientes en este centro, el problema, los medicamentos, el tratamiento en Estados Unidos producido por la casa farmacéutica que lo produce, cuesta aproximadamente $25,000 al mes, el tratamiento, ¿verdad? 25 a 30,000 dólares al mes. En Estados Unidos, el seguro gubernamental se lo está pagando a todos, entonces es buenísimo. El problema es que no llega a nuestros países. En Argentina, allá no hay regulación de patentes para medicamentos, entonces ahí están produciendo algunos genéricos que se mira que están teniendo eficacia y que ahorita los están probando en diferentes partes del mundo, pero les cambia la vida. Son niños que ya cuando uno los ve, ellos no saben eh, el, la vida tan dura que vivían
personas con la misma enfermedad que ellos hace 10 años. O sea, ellos no creen que la fibrosis quística es como tener una uña encarnada o algo así, y no saben por qué los papás los joden tanto con llevarlos al médico y que sigan su tratamiento tan frecuente porque no lo logran y tienen derecho, son niños y adolescentes, pues, pero es muy emocionante ver cómo se está cambiando la vida de ellos. Ahorita se le para a uno los pelos cuando lo mira y a mí que he tenido la experiencia de ver a pacientes aquí con fibrosis quística sin tratamiento y pacientes, pues, en Estados Unidos ahorita que ya han tenido este tipo de tratamiento, es algo que a uno le afecta mucho, lo emociona mucho y lo inspira a que eventualmente lo tengamos nosotros cuando empecemos a ver a estos pacientes ya en Guatemala también. ¿No, no? Sí. Bueno, sí, ya creo que voy a estar en Guatemala en unas 3 semanas, así que, tal vez ahí nos vemos o algo. Un abrazo, pues, adiós. Buenas